confirmarían el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, reviven una de las viejas jugaditas del Congreso. Eso no lo saben. Esa es mi última jugadita de presidente. Que dejarían al descubierto que los petrovideos, es decir, las grabaciones reveladas por la senadora Paloma Valencia, en el que aparece el hoy presidente Gustavo Petro contando fajos de billetes, se trató de una cortina de humo para desviar la atención de las implicaciones del ex candidato presidencial con Odebrecht. Todo se remonta al año 2018, en el debate citado por el entonces senador Jorge Enrique Robledo y el hoy presidente Gustavo Petro. El país debió conocer las explicaciones que tendría el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por presuntamente haber ocultado las irregularidades cometidas por la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia, las mismas que salpicaban a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, quien en su intención de llegar a la presidencia presuntamente recibió y no reportó 1.610 millones de dólares que entregó la constructora brasileña para cubrir la contratación del publicista Duda Mendoza. Justamente en ese debate en el que Zuluaga negó todo. Jamás he sido parte de sobornos. La atención fue desviada por el video revelado por la senadora Paloma Valencia, en el que hoy presidente Gustavo Petro aparecía contando fajos de billetes. 5 años después, y cuando el hoy ex candidato presidencial está contra las cuerdas ante la justicia, esta acción es interpretada como una cortina de humo del Centro Democrático para desviar la responsabilidad que pudiera tener su entonces candidato. Así lo asegura el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. Que ellos son hábiles en tratar de desviar la información o crear cortinas de humo para entregarle su responsabilidad, o mejor, no asumir la responsabilidad, sino atribuirle a otros sus comportamientos. Así fue como sucedió con Petro, cuando en el Senado se debatía la incidencia de Odebrecht en las campañas de las élites en Colombia y apareció como por arte de magia un video contra Petro, que después las autoridades, bastante dominadas por el uribismo y por Duque, nunca pudieron demostrar que Petro tuviera relación efectivamente en esos actos. Cabe mencionar que por esa actuación, el entonces senador Gustavo Petro solicitó a la Corte Suprema de Justicia que lo investigara. Y 3 años después, la Corte decidió archivar el caso. Caso distinto al del precandidato Óscar Iván Zuluaga, quien hoy fue citado para el próximo 10 de julio para ser imputado ante la Fiscalía. No se nos puede olvidar que en el momento en que el senador Gustavo Petro quiso hacer un debate de control político en el Congreso de la República sobre todas estas relaciones mafiosas que capturaron el Estado colombiano en los últimos años, ocurrió el famoso escándalo de las bolsas de Petro. Tampoco debemos perder de vista quién era el fiscal general en el momento en que se quiso hacer el debate de control político. Néstor Humberto Martínez era el fiscal general y antes de serlo fue abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Fue el que permitió la conformación del contrato que facilitó la alianza entre Odebrecht y el Grupo Aval aquí en Colombia. Para algunos analistas, lo más grave es que no solo la campaña de Óscar Iván Zuluaga sería la única salpicada por dineros de Odebrecht, sino varios candidatos presidenciales del uribismo. Hoy sabemos que todos los que en algún momento fueron candidatos de Álvaro Uribe Vélez para sucederlo han sido financiados por Odebrecht. Andrés Felipe Arias, Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque fueron financiados o tuvieron relaciones con la transnacional corrupta brasilera. Cabe mencionar que otro de los hechos que vincula al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, además de los contratos de Odebrecht, es la presunta manipulación a las conversaciones de los diálogos de paz en las que se vio involucrado el entonces hacker Andrés Sepúlveda. Y el escándalo con el ex